En esta clase vamos a ver el último de los ciclos biológicos, que es el ciclo biológico de angiospermas. En angiospermas, como en todas las plantas superiores a partir de licofitos y helechos, la generación esporofítica es la generación dominante. Entonces, en angiospermas, esta generación es la planta. En ella tenemos que buscar los esporangios y los esporangios en angiospermas se encuentran en las flores. La aparición de estas estructuras llamadas flores es característico de este grupo y lo vamos a ver con detalle a las flores en la unidad 5. En las flores de angiospermas hay una gran diversidad de formas, pero veamos qué estructuras encontramos en una flor típica, en una flor muy típica. En una flor muy típica encontramos el cáliz, que es eso verdecito que vemos en la parte inferior, la corola, que en este caso es de color violeta. Hacia adentro seguiría el androceo, que está formado por estambres. Los estambres, a su vez, están formados cada uno de ellos por un filamento y una antera. En el centro de la flor encontramos el gineceo, que generalmente está formado por una parte más engrosada llamada ovario, por un estilo que es alargado y por un estigma que se encuentra al final del estilo y que sería la parte receptora de los granos de polen. En el androceo, que está formado por estambres, vamos a encontrar los microsporangios. Cada uno de los estambres dijimos que estaba formado por un filamento que se considera la parte estéril del estambre, porque no tiene ninguna función reproductiva, y por una antera, que sería la parte fértil del estambre. Si hacemos un corte transversal por una antera, vamos a encontrar que en esta antera generalmente hay como 4 bolsitas. Esas bolsitas serían los microsporangios, también llamados sacos polínicos. Lo vamos a ver con detalle entonces en las diapositivas siguientes. ¿Qué pasa cuando cortamos una antera joven y qué pasa cuando cortamos ya una antera madura? Si observamos un corte por una antera joven, podemos ver que la antera está dividida en 2 mitades. Esas 2 mitades toman el nombre de tecas. Si observamos la pared de la antera, vamos a ver que hay varias capas de células. Estas capas son de afuera hacia adentro. Primero la epidermis, que es el tejido que recubre a todo el cuerpo de la planta. La capa que le sigue por dentro a la epidermis se llama endotecio y cuando la antera es joven no tiene una función definida, pero ya vamos a ver que en una antera madura este endotecio tiene una función muy importante. Hacia adentro del endotecio hay estratos de células llamados estratos parietales, querría decir estratos de la pared. Quiere decir eso. Estos estratos parietales van a degenerar, tampoco tienen una función definida. Más hacia adentro hay una capa de células que estas sí tienen un citoplasma bien denso, que es llamada tapete, que tienen función de nutrición de las células que se encuentran en el centro, que vemos que son una masa de células bien maciza. Veamos ahora qué son esas células. Sigamos mirando el mismo corte por antera joven. Dijimos que estaba dividida en 2 mitades la antera, 2 tecas, y en cada una de las tecas vamos a encontrar a su vez 2 microsporangios o sacos polínicos. O sea que en total los sacos polínicos o microsporangios son 4, porque hay 2 en cada una de las tecas. En el centro de esos microsporangios, cuando la antera es joven, vamos a encontrar a esa masa de células que mencioné antes, que son las células madres de las micrósporas. Todas las células de la antera, incluidas estas células madres, son 2N. Estas células madres se van a nutrir de ese estrato que estaba muy interno pegado a ellas, llamado tapete.
Nutriéndose del tapete, las células madres van a sufrir meiosis y cada una de ellas va a formar 4 micrósporas que va a tener una dotación cromosómica haploide, o sea que van a ser N. Observemos un corte transversal por una antera madura. Cuando la antera madura, el tapete que estaba pegado a las células madres ya se consume todo en la nutrición de las células madres. Los estratos parietales degeneran y entonces la pared de la antera va a quedar formada solamente por epidermis hacia el exterior y endotelio hacia el interior. El endotelio tiene engrosamientos en la pared que son como líneas transversales. Fíjense que se pueden observar en esta foto. Esos engrosamientos de la pared hacen que el endotelio tenga una función mecánica y que se pueda cerrar como un acordeón. Esto nos recuerda a los esporangios que veíamos, por ejemplo, en el lecho. El endotelio entonces tiene una función mecánica y hace que se abran los sacos polínicos cuando ya se han formado las micrósporas. Entonces decimos que el microesporangio o saco polínico es dehiscente porque se abre espontáneamente gracias al endotelio y así libera a las micrósporas. Las esporas ya sabemos que son las encargadas de formar la generación siguiente, que es la generación gametofítica. Y las micrósporas particularmente, por mitosis, van a formar entonces el gametofito masculino. A partir de las coníferas y sus afines, las micrósporas se recubren de esa pared resistente que ya habíamos mencionado y constituye el grano de polen. Entonces miremos el dibujo de la derecha arriba. Cuando dentro del grano de polen tenemos una sola célula, decimos que ese grano de polen lleva una micróspora. En un segundo paso se produce una gran vacuola que empuja el núcleo hacia uno de los laterales. Finalmente, ese núcleo sufre mitosis y va a formar 2 células. Una célula más grande, la célula vegetativa o célula sifonogénica. Es lo mismo decir de una forma o de otra. Y una célula generativa o célula gametogénica. En un paso posterior, la célula gametogénica o generativa va a quedar incluida en el citoplasma de la célula sifonogénica. Entonces, si miramos la foto de la parte inferior, vamos a ver que dentro del grano de polen, cuando está siendo llevado por el proceso de polinización, tenemos una célula sifonogénica grande con el núcleo, que es lo que está señalado con la flecha, y dentro del citoplasma de esa célula sifonogénica está la célula gametogénica, con su gran núcleo también. Esta célula gametogénica va a sufrir mitosis para formar 2 gametas masculinas. Así vemos cómo en el curso de la evolución los gametofitos se han ido reduciendo mucho. En las primeras plantas terrestres como el musgo, el gametófito era dominante, porque era la planta del musgo. Después vimos que el gametófito podía medir medio milímetro aproximadamente y formar un prótalo en forma de corazón, que tenía muchas células. En Selaginella, por ejemplo, vimos que los gametófitos, ya vimos gametófito masculino y femenino, pero los dos quedaban encerrados dentro de la pared de la micróspora y de la megáspora respectivamente. O sea que eran mucho más reducidos todavía, pero tenían varias células también. En las coníferas y sus afines, vimos que el gametófito masculino estaba formado por unas 6 células. Las células protálicas, la célula parietal, las 2 gametas y la célula sifonogénica. En angiospermas se reduce aún más el gametófito, sobre todo el masculino que estamos mirando ahora, y solamente tenemos la célula sifonogénica que por dentro va a llevar después las 2 gametas. Cuando el grano de polen es llevado al estigma, que es la zona receptiva del gineceo,
Ahí se desarrolla el tubo polínico a partir de la célula sifonogénica. Entonces, el gametófito masculino completo o maduro estaría formado por el tubo polínico que dentro lleva el núcleo de la célula sifonogénica y las dos gametas masculinas. Veamos ahora la parte femenina en donde vamos a encontrar los megasporangios. Esto lo encontramos en el gineceo de las flores. El gineceo, ya dijimos, que está formado por una parte más ensanchada, que es el ovario, por un estilo y por un estigma, que es la parte receptora de los granos de polen. Si hacemos un corte transversal por el ovario, podemos ver lo que se ve en el esquema de la derecha. Entonces acá podemos ver que los megasporofilos, o sea, esas hojas que antes estaban protegiendo a los óvulos, que en los pinos eran como escamas leñosas, que en cicas eran como hojas peluditas y con pinas compuestas, en este caso los megasporofilos ya no tienen forma de hoja, sino que se cierran y dejan a los óvulos encerrados. En el esquema de esta flor no siempre pasa lo mismo, pero en esta flor hay 3 megasporofilos que se cierran, se unen consigo mismos y se unen con el megasporofilo de al lado. Estos megasporofilos toman el nombre de carpelos, o sea que en esta flor hay 3 carpelos o 3 megasporofilos. Estos carpelos, al cerrarse, dejan encerrados así los óvulos que antes los encontramos en las axilas de las escamas leñosas o en la axila de las hojas pinnadas de cicas. Ahora lo encontramos encerrados en los carpelos. Ya sabemos que la nucela del óvulo es el megasporangio. Los carpelos, al cerrarse, dejan espacios vacíos llamados lóculos, en donde vamos a encontrar a los óvulos. El punto en donde los óvulos se unen a los carpelos, o la zona, mejor dicho, donde los óvulos se unen a los carpelos, toma el nombre de placenta. Y ahora vamos a ver esto en una foto. Vemos una foto de un corte transversal por un ovario. En este caso también hay 3 carpelos o 3 megasporofilos que se cierran y dejan 3 lóculos. Dentro de esos lóculos vamos a encontrar a los óvulos. Los óvulos están unidos a los carpelos, pero según como pasa el corte, a veces no se ve la unión, pero no están sueltos como podemos ver en esta foto, sino que están unidos a los carpelos. Estos óvulos son jóvenes y no se alcanzan a ver todas sus partes. Los óvulos de angiospermas tienen 2 tegumentos, a diferencia de los de las coníferas que tenían uno solo, con varias capas pero uno solo. En este caso las angiospermas tienen los óvulos con 2 tegumentos que también dejan un micrópilo, como los óvulos que ya vimos, y el cuerpo del óvulo llamado nucela es el megasporangio. Esos 2 tegumentos de los óvulos los vamos a ver en otras fotos. En este caso vemos la nucela, que es el cuerpo del óvulo o megasporangio, y dentro de la nucela vamos a ver en la izquierda abajo, en el lóculo de la izquierda abajo, una célula mayor que las demás. Esta célula de mayor tamaño es la célula madre de las megásporas, llamada también arquéspora, que es la encargada de sufrir meiosis para formar las megásporas. Todas las células de esta estructura, la de los carpelos y las de los óvulos, incluida la arquéspora, son 2N todavía. Después que sufran la meiosis van a aparecer las células N. La arquéspora o célula madre de las megásporas va a ir aumentando de tamaño y finalmente va a sufrir meiosis para dar las 4 megásporas haploides o N. El megasporangio, que es la nucela, es indehiscente, igual que en las coníferas y sus afines. Quiere decir que nunca se abre
para dejar salir las megásporas. Veamos una foto de un óvulo con todas sus estructuras. Entonces, los óvulos de angiospermas tienen un tegumento externo formado por varias capas también, un tegumento interno también con varias capas de células. Estos dos tegumentos dejan una abertura llamada micrópilo. El cuerpo del óvulo, como siempre, se llama nucela y es el megasporangio, y en este caso ya se produjo la meiosis y se produjeron 4 megásporas, de las cuales 3 degeneran, que se ven oscuritas ya degeneradas, y una sola megáspora queda funcional, como en todos los óvulos que vimos en los grupos anteriores. O sea que sobrevive siempre una sola megáspora. Esta megáspora, por mitosis, va a ser la encargada de dar el gametófito femenino, que en angiosperma se llama saco embrionario. El gametófito femenino, al igual que en los grupos anteriores, coníferas y sus afines, se forma en medio de la nucela del óvulo y queda encerrado por los restos de nucela y por los tegumentos del óvulo. Recordemos que en el pino y sus afines el gametófito femenino se llamaba protalo, tenía muchas células y a veces, la gran mayoría de las veces, formaba arquegonios. En este caso, el gametófito femenino de angiospermas es mucho más reducido todavía, o sea que sigue la misma tendencia que el gametófito masculino, que se va reduciendo a lo largo de la evolución. El gametófito femenino o saco embrionario de angiospermas tiene solamente 7 células, pero dentro de estas 7 células hay 8 núcleos. En la próxima diapositiva lo vamos a ver con un poco más de detalle. Todas las células de este gametófito, estas 7 células, tienen una dotación cromosómica N. O sea, que el gametófito femenino, al igual que en los grupos de coníferas y sus afines, es parásito del esporófito. Acá vemos solamente entonces un detalle del gametófito femenino. El gametófito femenino tiene 7 células, como dije. Una célula, que es la gameta femenina, llamada oósfera también, que tiene forma de gota. Fíjense que esa célula que está señalada tiene forma de gota. A los lados de la oósfera hay 2 células llamadas sinérgidas. En esta foto vemos solo una, pero hacia el otro lado de la oósfera hay otra sinérgida. Es difícil encontrar un gametófito completo con todas sus células al hacer un corte. Pero entonces, mirando hacia el lado del micrópilo, encontramos 3 células. La gameta flanqueada por 2 sinérgidas. En el medio, llenando todo el medio del gametófito femenino, encontramos lo que se llama célula media. Esta célula media tiene 2 núcleos. Por eso decimos que es binucleada. Y hacia la parte contraria del micrópilo se encuentran 3 células que degeneran enseguida, llamadas antípodas. Por eso hay 7 células, pero hay 8 núcleos, porque la célula media tiene 2 núcleos. Cada uno de estos núcleos, incluidos los 2 de la célula media, son haploides. O sea que todas las células se consideran haploides, a pesar que la célula media tiene 2 núcleos haploides, pero los 2 núcleos están separados. Vemos un esquema de un óvulo de angiospermas con todas sus estructuras, conteniendo un gametófito femenino o saco embrionario. Vemos también que el óvulo se une a la placenta por una especie de tallito llamado funículo, que esa parte no la había mencionado todavía. Lo demás ya lo habíamos visto. Entonces ahí se ve que el saco embrionario tiene 6 células pequeñas y una célula más grande, que es la célula central. Esos 2 núcleos de la célula media se les llama núcleos polares.
El grano de polen va a ser llevado por distintos agentes, que pueden ser el aire, el agua o animales, hacia el estigma del gineceo. Ese proceso se llama polinización. Cuando el grano de polen llega al estigma, va a desarrollar el tubo polínico a partir de la célula sifonogénica, ya lo habíamos dicho. Este tubo polínico crece, va a avanzar por toda la pared del estilo hasta llegar al micrópilo del óvulo. Por dentro del tubo polínico va a ir, además del núcleo de la célula sifonogénica, dos gametas masculinas. Cuando llegue al micrópilo del óvulo, el tubo polínico va a descargar su contenido en una de las sinérgidas. Eso después lo vemos con detalle en la próxima diapositiva. Entonces, a esa sinérgida van a llegar las dos gametas masculinas y van a ser dirigidas una gameta masculina hacia la ósfera y se va a unir con ella para formar el cigoto, y el cigoto va a dar el embrión de la semilla, y otra gameta masculina se va a dirigir hacia la célula media. En la célula media había dos núcleos que se unen primero entre sí y después se unen con la segunda gameta masculina. Así se va a formar entonces un núcleo triploide, que por mitosis este núcleo triploide va a formar un tejido llamado endosperma, que va a ser el tejido de reserva que vamos a encontrar alrededor del embrión en la semilla. Veamos en detalle el proceso de fecundación doble en angiospermas. Este proceso de fecundación doble se puede dividir en tres pasos. En el primer paso se produce la descarga del tubo polínico en una de las sinérgidas. Rápidamente, las dos gametas masculinas y el núcleo de la célula sifonogénica pasan a la sinérgida, y esta sinérgida enseguida se desintegra. Es probable que esta desintegración de la sinérgida sea para evitar que otro tubo polínico se descargue en la misma célula. O sea que emite como una señal química y impide que se produzcan la descarga de varios tubos polínicos. Así entonces se descarga uno solo. En la segunda fase se dice que es la fase de inmovilidad. Las dos gametas masculinas que se habían descargado en una de las sinérgidas pasan a una región límite entre las células y quedan entre la ósfera y la célula media, porque ya sabemos que cada una se va a dirigir a un lugar diferente, pero quedan inmóviles unos momentos en esa zona intermedia. El tercer paso sería ya la fase de la fecundación, en donde una de las gametas masculinas se une con la ósfera para dar el embrión y la otra gameta masculina se une con los núcleos de la célula media para dar el tejido de reserva o endosperma. La explicación molecular de por qué dos gametas que son absolutamente idénticas se dirigen una a cada lado, o sea, a dos lugares diferentes, no se sabe todavía cuál es. No se sabe por qué una de las gametas va hacia la ósfera y la otra hacia la célula media. Ahora veamos por qué habría dos sinérgidas si se usa una sola. Parece ser que la otra sinérgida serviría como reserva en el caso que fallara o fracasara la doble fecundación. Entonces se permitiría así que se descargara otro tubo polínico en la otra sinérgida y se produjera todas esas fases que dije recién. Después que se ha producido entonces la doble fecundación, a partir de divisiones mitóticas del cigoto se va a producir el embrión, que va a estar formado por radícula, gémula y cotiledones. Por fecundación de la célula media
que tenía dos núcleos con la otra gameta masculina, se va a formar el tejido de reserva llamado endosperma, que va a quedar rodeando, que se va a desarrollar también por divisiones mitóticas y va a quedar rodeando al embrión. Todas las células de este endosperma van a ser 3N, porque surgieron de la unión de 3 núcleos. Las demás partes del óvulo internas, como los restos de nucela, las antípodas, la sinérgida que no se usó, todas esas se van a degenerar y va a quedar solamente en el centro del óvulo el embrión rodeado del endosperma. Los dos tegumentos del óvulo se van a unir, se van a hacer firmes y se van a transformar en un tegumento firme que rodea toda esta estructura. Entonces, así el óvulo se va a transformar en una semilla. En esta semilla vamos a encontrar la generación esporofítica nueva, que sería el embrión, que nos va a dar la planta de las angiospermas. El endosperma, que es una generación que se le llama xenófito. Xeno quiere decir extranjero, porque sería una generación que no corresponde a ninguna de las conocidas. En las plantas anteriores habíamos visto que el tejido de reserva era el protalo, que correspondía a la generación gametofítica. En este caso, el endosperma no corresponde a ninguna de las dos generaciones que conocemos. Y el tegumento de la semilla, que deriva del tegumento del óvulo, pertenece a la generación esporofítica anterior, porque el óvulo era parte de la planta anterior, o sea, de la planta vieja. En las nietales, que vimos en la clase anterior, también habíamos visto que había doble fecundación. Veamos en Nietum y en Efedra, que son los dos géneros más conocidos. En Nietum, por ejemplo, en el gametofito femenino no hay arquegonios, sino que el gametofito femenino, en la parte que mira hacia el micrópilo, tiene una zona en donde hay un solo citoplasma con varios núcleos. A eso se le llama cenocito, cuando hay varios núcleos incluidos en un solo citoplasma. Cada uno de estos núcleos puede actuar como una gameta u ovocélula y puede unirse a uno de los gametos masculinos. En estas plantas también se forman dos gametos masculinos, entonces uno de los gametos masculinos se une a uno de esos núcleos que están en el cenocito para formar el cigoto y así dar el embrión de la semilla, y el otro gameto masculino se puede unir a otro de esos núcleos femeninos que están en la parte cenocítica para formar otro embrión que va a degenerar o un tejido similar al endosperma que vimos recién. Pero de todas maneras ninguno de los dos prospera, ni el embrión ni esa masa de tejido que se empieza a formar. Por lo tanto, las semillas de Nietum van a tener el embrión formado por la unión de una de las gametas femeninas con una de las masculinas y va a estar rodeado por el protalo, que es todo el gametófito femenino, y por el tegumento del óvulo. Al igual que en las semillas de pino van a ser semillas protálicas. O sea que esta doble fecundación no tiene la misma función que en angiospermas. En Efedra pasa algo parecido, solo que en el gametófito femenino de Efedra hay arquegonios. O sea que es como más basal este gametófito. Entonces la doble fecundación supone la unión de una gameta masculina con la ovocélula y otra gameta masculina con la célula del vientre o célula del canal ventral, que era esa célula que en los arquegonios estaba protegiendo a la gameta. Entonces, la unión de la gameta femenina con la gameta masculina va a formar como siempre el embrión. Y la unión de la otra gameta masculina con la célula del vientre va a formar también una masa de tejido que puede parecerse en un principio al endosperma de las angiospermas, pero que finalmente no persiste. De todas maneras, este tejido que se forma en Efedra
y a veces en ñetun sería un tejido 2N, no sería 3N como el de las angiospermas. Pero de todas maneras ninguno de los dos persiste. Así que tanto en ñetun como en efedra, el tejido de reserva que va a estar rodeando el embrión es el gametófito femenino completo, o sea, el protalo, y son semillas protálicas. La doble fecundación en los ñetales y en las angiospermas no parecen estar relacionadas. No quiere decir que hayan aparecido en ñetales y se hayan mantenido en angiospermas, sino que son dos eventos independientes, que aparecieron una vez en ñetales y otra vez en angiospermas, porque indudablemente no tienen la misma manera de funcionar. En las angiospermas, además, aparece otra estructura que va a estar protegiendo a las semillas, que es el fruto. Entonces, cuando en una flor el polen llega hasta el estigma por el proceso de polinización y se produce la doble fecundación, la flor empieza a perder todas sus cubiertas, empieza a marchitarse y la pared del ovario, que era la que estaba conteniendo a los óvulos, empieza a engrosarse. A veces se engrosa más, a veces se engrosa menos, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la pared del ovario se va a transformar en un fruto y los óvulos que estaban encerrados dentro de ese ovario se van a transformar en las semillas. Entonces, en este grupo de plantas ya no tenemos semillas desnudas como en las gimnospermas, entre comillas, sino que tenemos semillas protegidas por una estructura llamada fruto. Les dejo esta lámina para que repasen. Pueden partir de la flor, que está arriba al medio, en donde hacia la izquierda vemos todo el proceso masculino y hacia la derecha todo el proceso femenino. Finalmente se produce la fecundación, la producción de la semilla y finalmente se vuelve a formar el esporófito maduro, que es la planta que cuando está en estado reproductivo ya tiene flores.